Valentina, si no estoy mal, y en el ejercicio número 5 del primer taller que envió, pues los Sí. porcentajes que usted lo hizo de una manera, yo lo hice de otra, pero más sin embargo, me imagino que los porcentajes de los ejercicios deberían coincidir. Sí, sí, debe ser. Entonces, yo le enviaba mi proceso para ver si lo tenía bien o lo tenía mal. A usted le da en el hidróxido de hierro, no sé si ya está en ese ejercicio, profe. En el Voy número a, 5 voy del a, primer voy a taller. mirar sobre todo la parte. Pero ese yo lo hice con Valentina completo o solamente le dije cómo hacerlo. No, se hizo completo, creo, ¿cierto? Es que lo hizo completo, solamente que cuando yo lo iba a hacer de la misma manera que usted lo hizo, a mí la masa me dio negativa. Entonces no sé qué error tendrá. Por eso le envié las dos formas de cómo yo lo hice el ejercicio. Ah, bueno, entonces voy a ir a. Eso va a estar en el documento acá. A ver, clase, eso. ¿Se acuerda Profe, cómo? Sí. yo también tengo ese mismo problema. En el ejercicio 5 y en el 7 hay pues hay una me da negativa. A ver, Pero esos son los de permanganato o los de los ejercicios redox como tal. creo que es Redox. Sí, el del 16 de abril creo que es ese archivo. Creo que es. No, profe, es mucho antes, es como en marzo. Se llama Ejercicios Métodos de Permanganato y Dicromato. Es el primero que usted envió de Redox. Es que hay una hoja que dice ejercicios redox y hay otro que es de como tal de permanganato. No, no estoy hablando de la asesoría. Déjenme, les comparto la pantalla para ver si es esto. Sí, yo creo que debe ser este. No, profe, El ejercicio 4. El 5, profe. El 5. Pero el 5 no lo hicimos. Pero el 5 no lo hice completo con ella, ¿no? ¿O sí? No. No, no, pero los profe. porcentajes creo que sí los hallaron. Um, ejercicios redox. Este taller, ¿cierto? Sí, profe, sí. Pero este no sé si lo hicimos completo. Mm, Ese no lo hicieron, profe. El que hicieron que es parecido es el 8 que Valentina luego le preguntó que si con ese podía resolver uno de los de atrás. bueno, entonces este sí no lo hicieron. Bueno, entonces en este lo han tratado de hacer y les da negativo. Sí, a mí me dio Sí, profe. negativo la masa. A mí también. Bueno, tal vez. A ver, yo creo que la parte más importante a tener en cuenta en este ejercicio es es el número de equivalentes por mol de cada uno. A ver, aquí nos dicen que la masa contiene solamente esos dos, ¿no? Entonces, la primera ecuación sería que los miligramos, que son 567,8 miligramos, son iguales a los miligramos de este, ¿cierto? Más la masa también en miligramos de este, ¿no? Esa es la primera ecuación, porque dice que contiene únicamente esos dos, ¿no? Y los equivalentes que serían. A mí me dio 2.9972 porque esa me Ya. Es que ya entiendo cuál es el problema en esta parte, ¿no? Y es acá. Y aquí quiero mostrarles algo, ¿no? Entonces, creo que el problema fue en lo que le dije a Valentina. Bueno, entonces, es que no había visto el resto del enunciado. Bueno, entonces ustedes tomaron los equivalentes de dicromato, que sería normalidad, era de 0,508 normal, ¿no? Y se multiplicó por el volumen que se gastó, ¿no? ¿Que es de cuánto? 5,9 mililitros, ¿no? ¿Eso cuánto les dio? A mí me dio, espere, profe, Dos punto noventa y nueve 2.72. 72. ¿Cuánto? Porque son ¿Dos? láminas. ¿Dos Dos punto coma? noventa y nueve Sí, 72. 72 mil Equivalente. equivalentes, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, supongo que lo que ustedes hicieron después fue decir que estos mil equivalentes, ¿cierto?
eran iguales a los 1000 equivalentes de este, más los 1000 equivalentes de este, ¿no? Eso fue lo que hicieron, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí está el problema. ¿Cuál es el número de oxidación del hierro en este, el estado de oxidación? Más 3. Más 3. ¿Y cuál es el estado de oxidación en este? Más 2. El hierro es más 2, ¿cierto? Entonces, si los estados de oxidación no cambian porque es algo que está en el enunciado, miren esto. Aquí dice, si durante la valoración, durante la disolución no ocurren cambios en los estados de oxidación de las especies y en la valoración se consume esto, calcular el porcentaje de cada uno. ¿Qué significa? Que cuando se disuelven ese material, los dos analitos mantienen su estado de oxidación. Entonces, si después yo adiciono dicromato de potasio, la pregunta es, ¿reaccionan los dos o no? Reacciona el hierro. Más Solo 2, el ¿cierto? óxido reacciona. ¿Cuál? El hierro más 2, no, profe. Solamente reacciona a este. O sea que decir que es igual a este, no. Los equivalentes de dicromato son solamente iguales a los equivalentes de hierro ferroso. Porque recuerden que el dicromato lo que hace es tomar el hierro más 2 y pasarlo al hierro más 3, oxidarlo. Por lo tanto, si la muestra ya tiene hierro más 3, ese hierro más 3 no reacciona. O sea, este no reacciona. Por eso los equivalentes de dicromato son solamente iguales a los equivalentes del óxido ferroso. Y entonces ahí es donde está el problema. ¿Sí? Entonces ya directamente con 2,99 72, estos son solamente iguales a los 1000 equivalentes del óxido ferroso. Ese son solamente. ¿Sí? Sí, pero ¿sí está claro eso o no? Sí, profe. Creo que te quedaron sin palabras. ¿De Pero acuerdo? entonces, Sí, digamos, pues uno ahí hallaría el porcentaje de este, ¿cierto? Del que tiene el sí. hierro más 2. Y Ajá. para el otro que sería únicamente una resta, ¿o qué? Sí, una resta 100 menos ese porcentaje ya, porque el porcentaje, la muestra solamente está constituida de esos dos. Ah, listo. Profe, es que yo también lo hice con moles. Pues a usted no le gusta, pero, pero yo también lo trabajé con moles. Es la Por primera eso, parte que yo le envié a usted. Pero es que los porcentajes me dieron diferentes a los que usted tiene. A mí me dio 38 y a usted le dio 33. pero es que yo el ejercicio 5 no lo había terminado con nadie. Estamos hablando del ejercicio 5, ¿no? Pero ese, espere, ya miro bien. Sí. Sí, estamos en el ejercicio 5, que es este que hay acá. Este. Profe, qué pena. ¿Cierto que lo que usted le dijo a Sebas fue lo de el F2 o 3? Es que yo tomo eso que me dio del óxido de hierro y se lo resto a eso, con ese puedo hallar el porcentaje del F2 o 3. Sí, o la masa, mire, puede ser, si yo tengo la masa de este, que sería 2,9972 mil equivalentes multiplicado por su peso equivalente, que esto sería, a ver, 55,85 más 16. Es de 71,85 gramos y tiene un solo equivalente. Entonces, eso da una masa, ¿no? Una masa de 215,35 miligramos. Entonces, la masa del otro pues la masa total es de ¿cuánto?
567,8 menos 215,35. Y esa será la masa del otro. ¿Sí? Y esto pues vino de acá. Bueno, no, de ahí no. Me pasé. De acá. La suma de las dos masas debe ser 567,8. Y a partir de esto calculo la masa de uno. La masa del otro será la masa total menos la masa que acabo de encontrar. Y ya ahí tengo la masa de los dos. Y ya esas dos masas, pues cada una se divide por la masa total. Y pues esos dos porcentajes deberían sumar 100%. Profe, Sí. digamos en el 7. En el 7 pasaría lo mismo, sino que es que, o sea, ahí no dice pues que eso de que no ocurren cambios en los estados de oxidación, sino que tienen es dos masas. Ah, pero aquí hay algo bien importante y es esto. Se trata por el método de Zimmermann-Reinhardt. ¿Se acuerdan cómo es el método de Zimmermann? Reduce primero. El método de Zimmermann incluye la reducción previa. Ah, listo. ¿Sí? Entonces, cuando se somete a reducción, los dos reaccionan, porque el hierro más 3 de este se devuelve a hierro más 2, y los dos son los que reaccionan con el dicromato. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario hacerlo. Entonces, por ejemplo, en la primera parte del ejercicio 7, dice, estos 0.6 gramos, ¿cierto? Se disuelven y se tratan por el método de Zimmermann. Es decir, toda esta primera parte, hasta el consumo de valorante, que es de 11,1 mililitros, esto es para los equivalentes de los dos. Pero aquí dice, otra muestra del mineral se disuelve en ácido y se valora. O sea que no hay reducción previa. O sea que en la segunda parte únicamente se está valorando el que ya está como hierro más 2. Entonces ahí está. Primera parte del ejercicio 7 es los equivalentes de los dos. Y la segunda parte solamente los del óxido ferroso, porque aquí no hay reducción previa. Entonces esa es la forma pues de saber qué sucede en un caso o en otro. Si hay reducción, como el método de Zimmermann-Reinhardt incluye eso, por ejemplo, en algunos ejercicios dicen, se utilizó el reductor de Jones. El reductor de Jones es simplemente otro método de hacer reducción, lo que implica que si hay varias formas o estados de oxidación del hierro, cuando se aplica el método de Jones o el de Zimmermann, simplemente el hierro más 3 se reduce a hierro más 2 y cuando se valoran los dos. El que ya estaba como hierro más 2 y el que se produjo a partir del hierro más 3 que estaba originalmente en la masa. Profe, Sí. yo tengo una pregunta también respecto a eso, Sí. que pues en la primera parte que se dice que reaccionan los dos, pero solamente nos están dando un volumen total y no se supone que el volumen para hallar los equivalentes de hierro más 3 es la resta del total menos el volumen de hierro más 2. No, no siempre, porque recuerden que la resta de equivalentes no puede ser directa a menos que las alícuotas o las masas de muestra sean las mismas. Todavía estamos hablando del ejercicio 7, ¿no? Tatiana. Sí, profe, sí, es el Porque, 7. bueno, entonces aquí no se pueden restar volúmenes. ¿Por qué? Miren que la primera alícuota es de 0.6 gramos y la segunda Sí, alícuota es de 0.3. sí, eso es lo que me confunde. ¿Sí? O sea, Entonces, yo, sí, yo tendría en cuenta que, digamos, en la primera es como lo total y en la segunda alícuota se hallaría solamente la del hierro más 2. Entonces se sí, haría, después hay una resta y encontrar la de hierro más 3. sí. Pero ¿cómo hago la primera parte?
Es que en la primera parte no se puede hallar los dos o alguno individualmente. Hay que tener en cuenta que la primera es la suma y la segunda es uno de los dos. O sea, no puedo tomar solo la primera parte y calcular alguno. Necesito los dos datos para hacer los cálculos. El de la primera titulación y el de la segunda. Yo creo que es más conveniente que trabajemos ese ejercicio, que veo que hay pues como algunas... O sea, que la primera parte sea como la total. sí. Sí, en la valoración 1 ocurre esto, ¿no? Hay la masa de muestra es 0.6 gramos. Y se gasta un volumen... Ah, bueno, primero hay que calcular la normalidad del dicromato. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien trabajó en ejercicio 7? Sí, profe. Profe, ¿Cuánto es la Profe. normalidad del dicromato? 0.1055. 10.55. 10.55. Bueno, lo de calcular la normalidad, pues se los dejo ahí de tarea. Ahí está la masa de dicromato, de qué pureza es, hasta dónde se diluyó, y ya con eso es suficiente para calcular esa normalidad. El volumen que se gastó en esa titulación fue de 11,1 mililitros. Ahora, en la valoración 2, bueno, y esto aquí hubo reducción. Eso es lo importante de resaltar en la valoración 1. Significa que cualquier hierro más 3 que hubiese tuvo que haber pasado a hierro 2. Es decir, que este volumen se gastó en el hierro total. ¿Sí? En la valoración 2, lo que sucede es que la cantidad de muestra que se valora es solamente 0.3 gramos. Y el volumen, y no hay reducción, o sea que es una valoración directa. Si es directa, significa que únicamente reacciona hierro más 2. Y ahí se gastaron 2 mililitros. Entonces, de la valoración 1, podemos decir que los 11,1 mililitros multiplicados por la normalidad de este valorante serán los equivalentes de este más los equivalentes de este. Y en la valoración 2 podemos decir que los 2 mililitros multiplicados por los 0,1055 equivalentes por litro se gastaron únicamente en este. Entonces, de la segunda sí podemos calcular directamente la masa de este, ¿no? Porque tenemos los equivalentes. Pero de la primera necesitamos de alguna forma meter este acá y restarlo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este primero fue en 0.6 gramos y que este segundo fue en 0.3 gramos. O sea que la resta tiene que ser una resta cuidadosa. Que tuvo... la clase pasada yo les hice un ejercicio de... no me acuerdo cuál era, creo que de yodo, en donde utilizaban dos masas diferentes de muestra, dos cantidades de muestra. Entonces hicimos un escalamiento primero y también el número de equivalentes por moneda diferente. O sea, ese ejercicio fue interesante por eso. Pero aquí es básicamente lo mismo. Entonces, si quieren hacer un escalamiento de estos 2 mililitros, yo puedo decir, bueno, fueron 2 mililitros gastados en 0.3 gramos. Ahora, ¿cuánto se hubiese gastado si el volumen si la masa de muestra hubiera sido 0.6, que es el doble, que sería 4 mililitros? Entonces ahora sí yo puedo restar volúmenes, ¿no? Yo puedo decir que el volumen gastado en el óxido férrico sería 11,1 menos 4 mililitros. Ahora sí lo puedo hacer, porque ahora sí esto está en 0.6 gramos y este ya estaba en 0.6 gramos. Entonces ahora sí, con este volumen puedo calcular el óxido férrico y con los 4 mililitros puedo calcular el óxido ferroso. Ambos, recuerden, en masas de 0,6 gramos de mineral.
Esa pues sería la forma de relacionar esas dos titulaciones con dos masas diferentes en cada una. Profe, sí, ya la entiendo. ¿Sí? Gracias. Listo. ¿Alguno, Sebastián o Valentín, ustedes ya hicieron este ejercicio completo, el 7? No, profe, yo tenía ese problema, por eso era que no me daba. Ya. Profe, yo sí lo tengo. ¿Cuánto A le mí dio? me dio el porcentaje de hidróxido de hierro, me dio 5,05%. ¿El férrico o el ferroso? El ferroso, ¿Este cuánto le dio? 5,05. ¿Y el otro? Y el férrico me dio 9,98. Sí, tiene cara de un ejercicio como 5 y 10%. Entonces ahí tienen pues para que comparen sus respuestas. Pues ahí ya el ejercicio está a mitad de camino, ¿no? Profe, Eh, yo tengo otra pregunta. sí. El primero de esos mismos ejercicios, eh, ¿el permanganato es en medio ácido o en medio alcalino? Todas las titulaciones que hicimos en los métodos de permanganato, si no se dice lo contrario, son en medio ácido, ¿no? Así como el análisis de peróxido que hicimos en el laboratorio virtual, ¿no se acuerdan? Ella se refiere a este ejercicio, ¿sí? Sí, profe, Sí, el primero. sí, eso se hace en medio ácido. A ver qué veo por aquí. No, sí, esta es una titulación normal de una muestra de peróxido de hidrógeno en medio ácido, sí. Ok, profe, ya, gracias. Profe, una pregunta, es que no sé cómo plantear la pregunta 2 cuando dice el número de mililitros de permanganato consumidos coinciden con el porcentaje de hierro más 3 en la muestra. Bueno, de esos hemos hecho varios en diferentes temas, en neutralización también. Entonces, el ejercicio 2 básicamente lo que dice es que los mililitros de permanganato deben coincidir con el porcentaje de óxido férrico. Significa, por ejemplo, a ver, dice que los mililitros de valorante consumido deben ser equivalentes al porcentaje de óxido, este no es cierto, es F2 o 3. Significa, por ejemplo, que si yo me gasté 1 mililitro de valorante, el porcentaje de óxido férrico va a ser 1%. O si me gasté 5 mililitros, el porcentaje va a ser 5%. O si me gasté 10 mililitros, va a ser 10%. Cualquiera de estos funciona. En cualquiera de los casos nos va a dar igual. Estos son relativamente sencillos de resolver. Recuerden que el porcentaje de un analito lo habíamos calculado como la normalidad del valorante por el volumen gastado, ¿cierto? Por su peso equivalente. Y si está todo en mililitros, si esto está en mililitros, entonces aquí tenemos que tener la masa de muestra en miligramos, ¿no? Y multiplicar eso por 100. El numerador son gramos de analito y sobre muestra nos da eso, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es el ejercicio, que si se titula 1 gramo de muestra, o sea, 1000 miligramos, el peso equivalente se conoce, ¿cierto? Con un alfa de 2. ¿Cuánto debe ser la normalidad? Entonces, simplemente, si ustedes van a reemplazar esto acá como 1 mililitro, pues el porcentaje será 1. O sea, que al final eso simplemente se cancela, ¿no? Digamos que yo voy a decir, voy a utilizar el segundo, a ver. Cuando el volumen gastado sea 5 mililitros, ¿cuánto va a ser el porcentaje? Pues 5%. Y de aquí tenemos todo para despejar la normalidad. Es básicamente eso.
Ah, bueno, gracias. Profe, Profe, yo tengo una duda en el 7, es una duda chiquita. Sí. Es que usted dijo que ya lo veía, o sea, cuando uno va a hacer el porcentaje del óxido ferroso, utilizaría la masa de los 0,3 gramos o la masa de los 0,6, porque por lo que usted Depende. dijo, y Depende. Si utiliza 4 mililitros, utiliza sí, la masa de 0,6. O si utiliza 2 mililitros, utiliza la masa de 0,3. ok, eso era. Listo. Profe, gracias. profe, yo tengo una pregunta con el ejercicio 5, pero de permanganato. O sea, el capítulo 20, no me acuerdo, 28, creo que es. Ejercicios, métodos con permanganato. Es que ahí no me están dando la normalidad de... Sí, no me están dando como tal la normalidad. Mm, mm. Mhm. Pero le están dando ¿cómo se llama? El peso, la forma en la que se valoró el permanganato. Entonces aquí dice, en la normalización del permanganato se consumen 47,84 mililitros para valorar una muestra de sal de mor que contiene el 14,25% de hierro. O sea que aquí le están dando la forma de calcular la normalidad. Vamos a ver Sí, cómo. profe. Profe, y en el 7 de ese, es muy parecido al 7 que ya teníamos del otro, sino que aquí es con reductor de Jones. Pero entonces, digamos, yo hallo la masa del hierro más 2. Y es más, ahí me dicen que está reaccionando el hierro más 2. Pues que se valora como tal el hierro más 2. Y me están pidiendo, me A ver, están pidiendo calcular el porcentaje de B2O5. Pero cuando yo hallo la masa del hierro pero más... el 7 ya, es que está perdido. A ver, muestra más y se hace pasar con el vanadio reducido, se recoge sobre el mecánico en exceso, listo. Y bueno, ¿cuál es el problema ahí, Camilo? que yo hallo la masa del hierro más 2 Ujú. y me pierdo para hallar el B2O5. Bueno, cuando... Porque es que lo he hecho por normalidad, por molaridad, y o sea, no siento que esté bien. Pues ni siquiera me da como la respuesta. bueno, lo que pasa es que aquí... Profe, yo tengo ese mismo problema ahí. Lo que pasa es que aquí hay una reacción que está ahí, es otra reacción. Bueno, no sé, yo creo que es mejor que lo miremos porque hay una reacción ahí intermedia que... Bueno, entonces dice, la muestra es de... Y no hay como relacionar eso, ¿cierto, profe? Pues, o sea, yo lo hago y yo no tengo cómo relacionar, digamos, del hierro al B2O5. Sí hay una forma de relacionarlo y es lo que les voy a mostrar. Bueno, entonces el 28.7 dice que la masa de muestra es de 0,95 gramos. Bueno, vamos a ir mirándolo, yo lo puedo poner aquí y lo vamos mirando. Listo. Entonces dice que se disuelve en ácido y se hace pasar por el reactor de Jones, ¿no? Y que el vanadio reducido se recoge sobre alumbre férrico en exceso. El alumbre férrico y nos da la reacción. Esta reacción es la clave acá. Entonces tenemos B2 más 2 de hierro 3, que es el proporcionado por el alumbre férrico, más agua, producen. Profe, no está mostrando lo que está escribiendo. Sí, es que está escribiendo algo. Estoy escribiendo así aquí. BO más 2 más 2 hierro 2 más esto, ¿cierto? Bueno. Entonces, inicialmente el vanadio estaba en su forma de acá, ¿no? Estaba como movedoso 5, eso no muestra la reacción. Entonces aquí se hizo una reducción.
a ver, el vanadio aquí sería como más 5, ¿no? El vanadio en este compuesto está como más 5 y se reduce a hierro 2, ¿cierto? Es decir, es lo que es más sano si yo coloco, a ver, no, mejor hagamos algo, vamos a correr esta reacción para abajo. Listo. Y voy a borrar esto. Bueno, entonces, primero lo que se hizo fue tomar el vanadio y llevarlo a esta forma, ¿no? Haciendo una reducción. Pero lo que no quería era que apareciera como si fuera una reacción completa. De la primera reacción solamente dio este, ¿no? Este se suministró desde alumbre férrico. Entonces ahí está el ion férrico, viene de ahí. Está en exceso. Entonces, después de que se hizo esa reducción y que se adicionó, o sea, el vanadio más 2 reducido reaccionó con alumbre férrico y nos dio esto. Tanto este como este están en sus formas reducidas y ambos son capaces de reaccionar con el permanganato. Los dos. Es decir, que los 27,1 mililitros de normalidad 0,0925 reaccionaron con los dos, tanto con el hierro ferroso como con el óxido, ese óxido de vanadio que está allí. Sí, hay que calcular el porcentaje. Entonces, ahí está la clave. La otra clave, y lo voy a escribir acá de otro color, pero eso viene de la reacción, es esta, mira. 2 moles de hierro más 2 son producidas al mismo tiempo que 1 mol de este. Entonces, es posible encontrar, por ejemplo, la suma de los dos en moles y hacer uso de esta relación en moles también si quieren. Yo creo que es más sencillo que trabajemos en moles. Puede ser en equivalentes, pero sería algo como esto. Y yo creo que aquí tendríamos problemas. A ver, con el permanganato, el hierro, ¿qué cambio ocurre con el hierro en presencia del permanganato cuando reacciona? El hierro pasa de hierro más 2, ¿cierto?, a hierro más 3, ¿no? Entonces el número de equivalentes por mol del hierro es 1, ¿no? Solamente hay un cambio de oxidación. Ahora, ¿qué le sucede a este vanadio? ¿Cuál es el número de oxidación del vanadio allí? Voy a subir un poquito para que vean. Estoy preguntando, ¿cuál es el número de oxidación del vanadio acá? Menos 2. A ese sería menos 2. Más 4. Más 4, ¿no? Sería más 4. ¿Qué número de oxidación tenía aquí? Más 5. ¿O no? A ver. Sí, se supone que es más 4, ¿no? Bueno, vale, listo. Más 4. Y cuando se oxida, ¿a qué se oxida? ¿A dónde se oxidaría ese vanadio? Cuando reacciona con el permanganato. A vanadio más 2. No, Más no más 5. y no más. No me Oh. digas ¿Sería nada. más 5 o qué? Poder. Pues la especie como tal sería PO3 menos. Pues eso es lo que yo le vi al monitor. PO3 menos. Para que vanadio se oxide pues de más 4 a más 5.
Bueno, sí, quedaría como más simple. Lo que pasa es que él no estaba buscando la forma compuesta completa del compuesto, que realmente no nos interesa. Pero bueno, lo que quiero es que miren acá arriba, que en su forma oxidada, el vanadio estaba como más 5, ¿no? Luego se redujo a más 2, y aquí pasó como a más 4, pero puede volver otra vez a más 5, ¿no? Sería como acá, ¿no? En su forma oxidada. O sea que no quiero pues entrar en detalle en cuál sería la fórmula del compuesto, pero sé que sería a más 5, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol? 1. Pues Sería digamos uno. ahí, sería 1. Sí, 1. Y pues en el otro caso también, bueno. Bien, entonces, en ambos casos el número de equivalentes por mol es 1, ¿no? 27,11,1 mililitros de permanganato multiplicado por la normalidad, que es de 0,0925 equivalentes por litro. ¿Eso cuánto nos da? Profe, 2.5067. Mil equivalentes, ¿no? Bueno. Sí. Y estos son iguales a los miliequivalentes de hierro más 2, ¿cierto? Más los miliequivalentes de este. Porque ambos están reaccionando con el permanganato, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí yo diría pues que no hay mayores dificultades sabiendo pues que los dos son capaces. Más, el ejercicio lo dice. Aquí el ejercicio, voy a mostrarles otra vez, dice, y el BO más y el hierro más se valoran con esto. O sea, ahí les están dando la información que ambos reaccionan con el permanganato. Entonces, de ahí es donde sale que estos equivalentes de permanganato son iguales a los 2. Entonces, el problema básicamente radica en ahora qué hago, porque es que tengo una sola ecuación que me dice que estos dos puntos están reaccionando, ¿no? Pero... Profe, hay que hacer la reacción, hay que balancear la reacción con el vanadio y el permanganato, relacionarlos. Yo ya hice ese ejercicio. Hay que relacionarlas con esto que hay acá arriba, ¿no? Con esto en que ambos están en relación de 2 a 1, ¿no? No, ¿Sí? yo dice que el permanganato pasa a manganeso más 2 y que el vanadio más 2 se oxida a óxido de vanadio 5. Entonces ahí balanceé la reacción y ahí me da la reacción de la valoración. Y ahí con esa sí se calcula el porcentaje de óxido de vanadio. ¿Y si le doy la respuesta? 7,999. No sé, ahí creo que hay... Profe, no, yo no sé por qué yo la hice por el lado que él lo dice y a mí no me da. Sí, es que hay que hacer una... La reacción toda me dio 6 moles de permanganato más 10 moles de vanadio más 2 más 1 mol de agua. Reacciona para producir 6 moles de manganeso más 2 más 5 moles de óxido de vanadio más 5 y 2 moles de H más. O sea, esa es la reacción ya balanceada. Sí, pero lo que pasa es que hay un problema y es que no solamente el vanadio reacciona, también reacciona el hierro. Entonces hay que hacer una relación entre los dos y eso es lo que quiero mostrarles, ¿no? Porque de esa reacción lo único que se podría sacar es esto, ¿no? Que el número o el alfa para este es 1, ¿no? Entonces, a lo que iba, tal vez el resultado podría ser... ¿La reacción que usted tiene involucra a los dos o uno solo? Yo lo que hice fue relacionar el permanganato y el vanadio, porque ahí yo el hierro la balanceé y todo, pero el hierro yo la balanceé, pero como que no hay una manera directa de relacionarlos, entonces yo lo que hice fue relacionar el permanganato y los dos. Bueno, yo diría que el hecho que le diera la respuesta fue más bien fortuito, de pronto porque usó mal el número de equivalentes por mol, porque aquí hay que utilizar los dos. En efecto, yo podría decir que la suma de los dos son 2 equivalentes, pero yo quiero mostrarles algo más simple, ¿no? De pronto un híbrido con las moles.
Bueno, entonces recuerden que si yo tengo, por ejemplo, las moles, N, ¿cierto? ¿Cómo convierto yo a sus equivalentes? ¿Cómo relaciono moles con equivalentes? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, moles, no las unidades. Y si yo tengo equivalentes por mol, eso me va a dar equivalentes, ¿no? O sea que básicamente lo que les muestro es que si ustedes toman el número de moles y lo multiplican por el alfa, queda el número de equivalentes, ¿no? Entonces, vamos a tomar esto acá, ¿no? De esta ecuación, yo diría que 2,5067 miliequivalentes son iguales a las moles de hierro más 2 multiplicado por su número de equivalentes por mol, que es 1, ¿no? Más las moles de BO más 2 multiplicado por el número de equivalentes por mol de él, que es 1, ¿no? Que eso fue lo que acabamos de ver. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Que las moles de hierro más 2 más las moles de estos son iguales a 2,5067 mil equivalentes, ¿no? Aunque pues al final eso serían simplemente moles, ¿no? Estamos hablando de... Porque es que aquí hay un 1 que no está, pues, que no lo escribí acá, pero ese 1 es para dar consistencia dimensional, ¿no? Esto sería equivalentes por mol y este 1 sería equivalentes por mol. Entonces aquí digamos que yo cambié una ecuación de equivalentes a moles y la razón por la que hice eso está acá arriba. Resulta que de la reacción, aquí está la reacción, es posible ver que 2 moles de hierro más 2 equivalen a una mol de vanadio, de esta forma, de BO más 2. ¿Por qué? Porque es que ambos están produciendo la misma reacción. Entonces yo puedo utilizar esa relación acá. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que las moles de hierro más 2 son iguales a ¿cuántas veces las moles del otro? Pues volvemos a la reacción, ¿cierto? 2 moles de hierro son iguales a una mol de esto. Entonces yo puedo decir que las moles de hierro son el doble de las moles de este. Y observen que ahora tengo una consistencia en la solución de este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces yo puedo simplemente reemplazar, por ejemplo, acá, decir 2 moles de este más una mol de este es igual a 2,5067 mil equivalentes. Son moles, pero realmente estos son equivalentes porque el 1 está ahí presente, ¿no? Entonces esto me daría 3 veces las moles de esto, igual. Voy a quitarle el número pues para que no haya confusión en las unidades, porque de hecho todo esto también son equivalentes. Entonces las moles de esto serían iguales a 2,5067 sobre 3. ¿Cuánto da eso? 0.8355. 0,83 55. 55 milimoles, ¿no? Estamos hablando de... Estamos en miles de hace rato. Y pues podemos calcular, por ejemplo, las moles, tenemos 0,8355 milimoles de BO más 2. Pero si queremos calcular las milimoles de 2 o 5, pues usamos simplemente la relación, ¿no? ¿Cómo se relacionan las moles de este con esto? Pues el elemento enlace es el vanadio, ¿no? Entonces, uno de estos, una mol de estos contiene o equivale a 2 de esto, ¿no? Por el vanadio. Y esto nos daría las milimoles de este, ¿no? Dividiéndolo por 2. Tengo como 0,415 ¿qué? ¿Cuánto es eso? .4177.
milimoles, ¿no? Y pues podríamos haberlo hecho de una vez, pero convirtamos eso a miligramos. ¿Cuánto es una mol de vanadio? De ese óxido de vanadio. 181,88 dice aquí en el libro. A ver, 181,88 gramos. ¿Cuántos miligramos? 75.97. De 2 o 5. Y pues el porcentaje sería dividir esos miligramos. Sería el porcentaje de B2 o 5. Sería tomar esos miligramos, 75,97 miligramos, y dividirlos por la masa de muestra total, que es de 950 miligramos. Y multiplicar por 100. Eh, 7.99. 7,99%. ¿Sí? Bueno, había una forma, digamos, un poco más directa de hacer todo esto, pero tal vez con no tanta claridad. Bueno, entonces aquí la clave estuvo acá, en esta parte. Está. Bueno, entonces yo dije, los equivalentes de permanganato son iguales a la suma de los dos, porque es que los dos reaccionan con el permanganato. No solamente el vanadio, sino también el hierro. Entonces, luego, como en la ecuación balanceada, yo tenía la relación entre esos dos compuestos también, pero en moles. Entonces yo por eso decidí, listo, entonces vamos a cambiar esto en lugar de equivalentes, vamos a pasarlo a moles. Si yo tengo las moles y las multiplico por el número de equivalentes por mol, tengo los equivalentes. Entonces yo lo que hice fue reemplazar, en lugar de esto puse las moles. Que sería las moles multiplicado por su número de equivalentes por mol, que anteriormente habíamos definido que era 1 para cada uno. Sería las moles de este por 1 dan 1000 equivalentes de hierro. Las moles de este por 1 dan 1000 equivalentes. ¿Sí? Entonces aquí, aunque aparezca n, pues n es simplemente el número de moles, pero pues aquí, sin escribirlo, están los unos que hacen que esto sea dimensionalmente consistente. Entonces teníamos una ecuación que tenía moles de cada uno sumadas, pero necesitábamos una relación entre las moles de cada uno de los dos. Y esa relación la podemos ver de la ecuación balanceada. La ecuación me dice que las moles, de hierro son el doble que las moles de este, porque la relación es de 1 a 2. Esto mismo que yo he escrito acá. Entonces, usando esa relación simple, yo digo, las moles de hierro son el doble de las moles de O más 2. Reemplazo esto acá, en lugar de moles de hierro están estas dos, y ya, además sí son relaciones estequiométricas entre ellos. La otra forma era haber visto solamente la reacción completa aquí. Yo voy a tratar de mostrar un poco, eso, a ver si es posible, ver esto. A ver, díganme, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol de este? ¿Cuál sería el alfa de este? Yo voy a escribir un número y creo que no va a ser tan claro por qué. No es porque dude de sus capacidades para entenderlo, pero miren, yo voy a decir que el alfa de... Bueno, voy a escribir, vamos por partes, tratar de descentrar un poquito esto. ¿El alfa de este cuánto es? ¿Recuerdan? El del BO más 2, el de este. ¿Cuántos equivalentes por mol para este? Aquí está abajito, está la ayuda mnemotécnica. Miren, aquí dijimos que vale 1, ¿no? Entonces, el alfa de este es 1, ¿no? ¿Y el de hierro? También, ¿no? 1. El alfa es 1. Sí. Bueno. Entonces, tengan en cuenta
que después de que esta reacción ocurre, los dos reaccionan con el permanganato. Y que una mol de este vanadio más 2 produce 1 y 2 de estos al tiempo. Por lo tanto, el alfa de este es 3. Y ahí me voy a detener un momentico para que lo dijeran. Recuerdan que yo les había dicho, si ustedes conocen el alfa de uno de ellos, pueden conocer el resto de la reacción, pero es que aquí hay un problema grande y es que en la reacción los dos reaccionan con el permanganato. Por lo tanto, yo tengo que decir que el coeficiente estequiométrico de este, multiplicado por su número de equivalentes por mol, debe ser igual al coeficiente estequiométrico de este, más, bueno, multiplicado por su número de equivalentes por mol. Creo que más fácil lo pongo acá. Ajá. Y lo bajo un poco. Aquí me faltó multiplicar este por su número de equivalentes por mol, más el coeficiente estequiométrico del hierro, más 2, por su número de equivalentes por mol. Y la razón para esto está en que los dos reaccionan con el permanganato, no uno solo. Por ejemplo, si de todos esos 3 productos, para la siguiente etapa únicamente reaccionará el hierro más 2, el alfa de este sería directamente 2, ¿no? Porque el alfa de este es 1. 2 por 1 igual a 1, que es el coeficiente estequiométrico de acá, por su alfa que no conocemos cuánto es, eso nos daría 2. Pero como son los dos los que finalmente reaccionan con el permanganato, entonces por eso yo digo que el alfa de este es igual a la suma de los dos. Por eso estoy diciendo que es 3. Y pues si me devuelvo, ¿cuál sería el alfa de este? Cada uno de los vanadios está en de 6. Este sería 6. ¿Sí? O sea que si yo uso este producto, puedo utilizar estos dos, ¿cierto? Multiplicar estos dos y usar el peso equivalente de este con alfa de 6, y eso sale directo. Tal vez cuando Cristian hizo la reacción balanceada, le dio que el alfa era 6. Ese fue el concepto que yo utilicé. Yo de una lo relacioné y con el Pero alfa yo de no 6, creo ahí me dio que la eso reacción te de queda 1. tan claro en la reacción que usted planteó, porque en esa reacción no está el hierro. ¿O sí? Sino que fue muy... Sí, entonces... O sea, sí digo, es el hierro, pero... ¿Cómo? No, digo que si en esa reacción no estaba involucrado el hierro, entonces cuando usted dijo que el alfa era 6, sí, era correcto, pero llegó sí, a la conclusión por una razón incorrecta. Bueno. No, sino entonces, que yo lo relacioné porque en el hierro y el vanadio no había manera como de relacionarlo así muy evidentemente. Aquí está la reacción que los relaciona. Aquí está la reacción, era esta la reacción que tenían que usar. Entonces, ya sea usando el alfa de este como 6, yo diría que la parte menos clara es porque este es 3. Y pues aquí está la forma de verlo. Los dos reaccionan con el permanganato. El alfa de este es 1 y el de alfa de este también es 1, pero este son 2 moles, o sea, 2 por 1 más 1 por 1, 3. Y como esta es una sola mol, el alfa de este es 3 y este es 6 porque tiene 2 de vanadio. Y si lo hacen así, pues da lo mismo, porque es que si se fijan acá, ahí es clarito el 6. Y les voy a marcar dónde se ve el 6. Aquí se divide por 3. Y luego aquí se divide por 2. Entonces ahí está el 6. O sea que hagámoslo directamente, ¿no? De la otra forma, el porcentaje de este sería igual. Normalidad por volumen, a ver, voy a volver a mirar la normalidad, que era de 0,0925 por el volumen, que fue de 27,1 por peso equivalente, que sería masa molar 188 gramos, sobre el número de equivalentes por mol, que es 6, dividido la masa de muestra, que son 950 miligramos, y multiplicado por 100, y eso me queda 7,99.
Da igual. ¿Sí? Entonces ahí pues les presento dos formas diferentes de llegar al mismo resultado. Yo pensaría que de pronto esta de las moles acá es un poco más didáctica, pero si también concluir que el alfa del P2 o 5 es 6 es posible, entonces esta sería otra forma válida. Camila, ¿sí es claro esto? Sí, profe. Gracias. Entonces, sí había una forma de relacionar los dos, o sea, porque yo diría que la parte en que se pudieron atorar fue, listo, estos equivalentes, según estos son los dos, pero entonces, ¿cómo hago para saber alguno de los dos por separado? En este caso no necesitaban saber alguno de los dos por separado, simplemente saber que había otra relación entre ellos, más que la suma de sus equivalentes fuera igual a la suma a este producto. Y era ver la reacción y verificar que cada mol de estos se producía con 2 de estos, o sea que la relación entre las dos era de 1 a 2 o algo así. Y eso también servía para la otra relación que necesitaba. Profe, Sí. es que yo tengo una duda con otro ejercicio. Sí, ¿con cuál? Pero un momento antes de que sigamos, ¿esto quedó bien hasta ahí? Antes de que sigamos a la pregunta de Valentina. Sí, profe. Listo, Valentina. El ejercicio del 29.5, de los ejercicios que usted puso de yodo. El de yo, 29.5, a ver. Este. Listo. Bueno, Listo. Uh-huh. es que tengo la duda, o sea, es que ya hice todo el procedimiento, pero el porcentaje me da diferente y no sé, o sea, creo que es por los equivalentes, porque es que las reacciones, la reacción me aparece, no sé, muy diferente, o sea, yo la reacción no sé si no la tengo bien balanceada o no sé, por los equivalentes que no me dan. Bueno, recuerden que nosotros hicimos por ahí una tablita de aplicaciones de los métodos directos e indirectos con yodo. ¿Recuerdan eso o no? Sí. Y dentro de eso estaba el arsénico, ¿no? El arsénico básicamente tiene solo 2 estados de oxidación, el 5 y el 3, ¿cierto? Sí. Entonces, sabiendo eso, no necesitamos hacer todo pues, el proceso de la reacción completa. Pero bueno, entonces vamos a ver el ejercicio 29, ¿cuál era? El 5, ¿no? Sí. 29, 5. Ahí pues lo tengo mientras yo tomo nota y ustedes también pueden mirar lo que sucede. Entonces la masa de muestra es de 1,2 gramos. Dice que se disuelve en ácido clorhídrico, luego se añade Ki en exceso y el yodo liberado consume esa cantidad de tiosulfato. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la normalidad del tiosulfato, que no sabemos, bueno, sabemos su volumen, el volumen gastado puede... bueno, dice que el volumen gastado de tiosulfato puede 30,3 mililitros. Voy a tomar nota de eso antes de pasar al otro. Listo. Y de la forma en la que podemos calcular normalidad nos dicen que 1 mililitro de la solución de tiosulfato es equivalente a 2,56 miligramos de cobre metálico. Bueno, y el porcentaje hay que expresarlo en términos de este óxido de calcio y de arsénico. Listo. Bueno, ya tomé nota de eso. Me perdí un puntero, no, aquí está. Bueno, entonces, la normalidad del tiosulfato debe ser posible calcularla mediante esta relación. Sí. 1 mililitro de tiosulfato equivale a esta cantidad de cobre. Entonces, podemos calcular los equivalentes de cobre, que serían 2,56 miligramos, y usamos el peso equivalente de cobre, ¿no? Son 63,54 gramos, creo que son, ¿no? Sí. ¿Y cuántos equivalentes tiene el cobre? ¿Recuerdan? Uno. Uno solo, ¿no? Un equivalente. Entonces, eso nos da ¿cuánto? Espero porque es que yo lo hice todo junto.
sea, esta primera parte es para calcular cuál es la normalidad de la solución del tiosulfato. Entonces, en algunos ejercicios les dan de una vez la normalidad y en otros les dan datos de cómo se calculó o es posible calcular Profe, esa normalidad. 4.28 por 10 a la menos 5. Pues es que yo lo hago, perdón, es que yo lo hago en gramos. Yo pasé 2 miligramos a gramos. O sea, a la menos Eso va a 2. 0.04028. O sea, 0,028. Bueno, 428. o sea, a la menos 2. Y la normalidad sería simplemente dividir eso por 1 mililitro, ¿no? Que es el volumen. Que nos dicen acá, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque recuerden, si vamos a igualar equivalentes, desde el punto de vista del tiosulfato, sería normalidad del tiosulfato multiplicada por volumen del tiosulfato igual a los equivalentes de cobre. ¿Sí? Y eso es lo que se usa acá. Entonces, la normalidad nos da 0,0428, ¿no? 0.28. 0,04028. Ah, o sea que yo copié mal esto acá, ¿no? Aquí va un 0, así, ¿o no? Profe, pero también la puedo hacer derecho, o sea, digamos, yo la hice fue como la masa de cobre sobre el peso equivalente del cobre por el volumen y me dio lo mismo, 0,04028. Debido al volumen, sí, da lo mismo, pero es que estoy mirando es este 2.56 dividido 63.54. Sí, entonces aquí había un 0 faltante acá. Listo. Bueno, entonces la normalidad es 0,4028, ¿no? Equivalentes por litro. Bueno. Entonces con eso ya calculamos la normalidad del tiosulfato. Ahora, ¿cómo son las reacciones? Pues es un método indirecto. Recuerden que los métodos indirectos, básicamente lo que sucede es que el analito se pone a reaccionar con yoduro, ¿cierto? Y esto libera yodo, ¿no? Y este yodo es el que se evalúa con tiosulfato. Bueno, entonces, el analito en este caso es la forma en la que nos dicen expresar el resultado, que es esto. Sí. Vamos a asignar el número de oxidación para este, ¿no? A ver, este sería toda esta molécula, toda esta de acá. Esto es más 2, ¿no? Lo que significa que todo lo de acá adentro es menos 3, todo lo de adentro. Esto es menos 2. Y para que eso de menos 3, eso sería menos 2, 8. Este es más 5, ¿no? ¿Sí? Más 5. Sí. Cuando se produce la oxidación, o más bien la reducción, porque los métodos indirectos es una reducción, el arsénico a este lado está como arsénico más 3. Es lo único que necesito. Yo necesito ver, que recuerdan, y esto lo saqué porque recuerdan el cuadrito donde hicimos el resumen del arsénico. El arsénico solo puede estar como más 5 como más 3. Entonces el arsénico está pasando de acá a acá como de 5 a 3, una reducción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número de equivalentes por mol para ese compuesto? Según se fijan acá, cada arsénico está pasando de más 5 a más 3, o sea que el alfa es 2, ¿sí? Pero observen que esta molécula tiene 2 átomos de arsénico, por lo tanto, el número de equivalentes por mol de esta es 4. ¿Sí? Sí, ya. Y pues ya con eso podemos calcular el porcentaje de la muestra, ¿no? Pues el porcentaje de este sería igual. La normalidad del tiosulfato que la sacamos de allá, que es 0.4028. El volumen gastado es de 30,3 mililitros.
Y el peso equivalente sería la masa molar de todo eso. ¿Dónde está? Esta clase que no está acá, ¿no? Profe, pues es que sí. yo lo que hice fue 398. Ok. Y aquí está, 398,07 gramos por 4 equivalentes. Y la masa de muestra era de 1,2 gramos, o sea, 1200 miligramos por 100. $10.031. A mí me dio 10.12. Sí, de Exactamente. 10.12. Bueno, mejor, porque 10,2 es la respuesta del libro. Aquí está, dice 10,2. Ah, ok. Profe, Sí. no sé si también está bien. Yo, con esa normalidad que hallé, yo lo que hallé primero fue la masa de yodo y luego relacioné el yodo y ¿cómo se llama? Arsenato. Bueno, Arseniato cálcico. eso. Ajá. Y con eso hallé la masa del arseniato y ya eso sí lo dividí sobre la masa de muestra y lo multipliqué por 100. Sí, llegó a la misma respuesta, sí. Lo que pasa es que ese método también implica tener toda la ecuación balanceada, ¿no? Completa, ¿no? Sí. Ah, ok, o sea que no necesariamente tengo que tener todas las reacciones completas, solamente hacer esa relación que usted hizo y ya. Eso, relacionar las especies que están cambiando en los reactivos y en los productos. Para el arsénico era fácil porque sabíamos que el arsénico cambia únicamente entre dos estados de oxidación, que es 3 y 5. Y cuando se adiciona el yoduro, lo que sucede es una reducción, o sea que si aquí está como su forma oxidada, aquí estará como su forma reducida, que es más 3. Y pues mirando el cambio del número de oxidación, por cada arsénico son 2, ¿no? Son 2 equivalentes por mol, pero esta molécula tiene 2, por eso el 4. Digamos que esa es una forma más sencilla, seguramente habrá quienes todavía prefieren balancear una ecuación más larga, ¿no? Igual cualquiera de los métodos es válido. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Qué más preguntas tienes sobre los ejercicios en los que han avanzado hasta ahora? Profe, yo tengo una pregunta, pero en los ejercicios del permanganato, del ejercicio 28.8. 28.8. Ah, esta es una tabla. Ah, 28.8, no 28.28. 28.8. ¿Eso cómo se come? 0.20. Ese está entre los que les puse a hacer. Ah, sí, no, profe. sí, está. Ah, no, esto es muy fácil. Mentira, no sé. Vamos a ver. Profe, yo lo vi, yo como que bueno, ¿y eso qué? ¿Por dónde ¿Qué empiezo? tal que ustedes aquí en vivo y bajo video me corchen y después de ese video en YouTube y todo? No, ¿qué tal? Oiga, sí, profe, yo tampoco sé cómo hacer ese. No me acordaba. Bueno, vamos a ver, si de pronto se corta, no es porque lo corté para no quedar en ridículo, sino porque se dañó la transmisión. ¿Se lo hizo? Dale, profe, que yo le ayude, que yo ya lo hice. Bueno. Gente tan Bueno, crack. entonces, el 28.8 nos dice que la muestra es del elemento puro. O sea que básicamente lo que tenemos que hallar son las moles, ¿no? Con toda la información que hay debemos hallar las moles. Y una vez tengamos esas moles, pues esa masa se divide entre esas moles y ya tenemos la masa molar, el peso atómico. Entonces nos dicen que el elemento está pasando, cuando se disuelve, da el ion E+3. Y que luego, cuando se valora,
se produce este tetróxido de carga -2. Y esto gastó 42,5 mililitros de permanganato 0,15 normal. ¿Vale? Esto es como el resumen que hay. Aquí hay el peso molecular del peso atómico de ese compuesto o ese elemento. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer acá es asignar el número de oxidación. Aquí esto es -2, ¿no? ¿Cuál sería el del E allá a la derecha? A ver, Valentina. Sería Más 6. Sería más 6, ¿no? Más 6. O sea que, ¿cuál es el número de equivalentes por mol para ese compuesto? Perdón, para ese elemento. Está cambiando de 3 a 6. ¿Cuánto? 3. 3. Listo, entonces ahora vamos a calcular los equivalentes y luego a partir de esos equivalentes, conociendo el número de equivalentes, recuerden que estos son equivalentes por mol, muchas veces pues no los ponemos ahí. Entonces, ahora calculamos los equivalentes a partir de creo que es permanganato todavía, sí es permanganato, ¿no? Sí, permanganato. Entonces el permanganato, los equivalentes de permanganato serán iguales a los equivalentes de él, ¿no? Bueno, pongámoslo en general así. Permanganato serían 42,5 por 0,15. Y los del otro serían básicamente, por ejemplo, el número de moles multiplicado por el número de equivalentes por mol. Porque lo que necesitamos calcular son esas moles, ¿no? Entonces, ¿cuántos equivalentes nos da eso? $42,5 por 0.15. 6.37. Es como 37 mini equivalentes. Igual, a las moles que no sabemos cuántas son, pero sabemos que son 3 equivalentes por mol. O sea que las moles serían 6,37 mini equivalentes dividido 3 equivalentes por mol. Y eso pues nos va a dar en milimoles. Eso da 2,12. 2,12. ¿Cómo vamos, Sebastián? ¿Vamos bien o qué? ¿O muy perdidos? Profe, yo lo hice de otra forma. Bueno, esperemos que lleguemos a lo mismo. Listo. Y entonces la masa atómica sería igual a la masa que nos daban, que era de 214,8 miligramos. Y los dividimos entre las moles, que son 2,12 milimoles. Y mili se van y esto nos da gramos por mol. 101. 101.32. ¿Sí? Y ahí tenemos la masa atómica de este compuesto. Ah, no estaba duro. Es que no. No, era solamente. Vamos a ver un poquito la pantalla. No escuché. Que se puede ver un poquito la pantalla, es que no se alcanza a ver bien la respuesta. Me toca abrir otra página, un momentito, sí. Ahí mejor. Sí, profe. Profe, yo tengo otra duda con un ejercicio, pero es de los condicromatos, que es la Bueno, listo. Profe, yo tengo Ya una duda vamos allá. de ese capítulo. Bueno, antes de que sigamos, ¿qué tal estuvo esto? Esto no dolió tanto, ¿no? Todo bien, solamente era mirar el cambio en número de oxidación. Sí, pues no sé, yo lo vi más complejo, no creí que fuera tan cortico. Bueno, ahora sí, me están preguntando de dicromato. Sí, profe, la 3012. 3012. Sí, capítulo 30.
este es muy parecido al que acabamos de hacer de la suma, pero ¿será de qué? ¿De permanganato? Bueno, sí. El 3012, entonces está la masa de muestra de un acero que tiene estos dos, tiene cromo y tiene vanadio. La reducción de ambos iones a estos gasta esto. En otro análisis se encuentra que el acero contiene calcular el porcentaje. Bueno, aunque no estaba tan elaborado como el anterior. Bueno, entonces básicamente aquí en este ejercicio, estos equivalentes de hierro, que son esto por esto, serán iguales a la suma de los dos. ¿Sí? Es decir, 42,20 multiplicado por esta normalidad será igual a la suma de estos dos. Y pues aquí el hecho de que les den los productos de las reducciones es para saber los equivalentes por mol de cada uno de estos. Entonces yo diría que esa sería la parte en donde tal vez necesitarían ayuda cómo determinar eso, Sí, ¿no? profe, sino que lo que yo lo traté de hacer, pero ahí abajo dice que tiene un porcentaje de 0,75% de vanadio. Entonces, ahí tratan, no sé cómo hacer en sí ese, ¿cómo lo digo? Bueno, la relación. La proporción para saber cuánto... Bueno, entonces voy a escribir acá los cambios para que asignemos los números, el número de equivalentes por mol. El dicromato, como ustedes ya lo sabían, se reduce a cromo más 3, ¿no? Y el BO2 más se reduce a BO más 2, ¿no? Pero lo importante es saber que estos son los que finalmente reaccionan con el hierro, ¿no? El hierro, que está como hierro ferroso, se convertiría a hierro más 3. ¿Yo por qué sé eso? Pues porque sé que el hierro solamente puede estar como 2 o 3. Entonces, cuando el hierro se oxida, es porque los otros dos se están reduciendo, ¿no? A ver, la reducción de ambos iones, no, es directamente acá, ¿no? Aquí creo que es más fácil de verlo, ¿no? Aquí no hay una reacción. Bueno, entonces esto es lo que está sucediendo, no hay reacciones posteriores. A ver. Entonces, el hierro, el cromo pasa de dicromato a cromo más 3 y el vanadio pasa acá. Entonces es fácil determinar el número de equivalentes por mol para cada uno. A ver, para este, ustedes ya saben que el dicromato es 6, ¿no? ¿Recuerdan? Porque está pasando de más 6 a más 3 y son 2 cromos, ¿listo? El vanadio. ¿Cuál sería el vanadio? A ver, este es menos 2, este sería más 5, y recuerden que el vanadio está entre más 5 y más 3, ¿no? O sea que aquí simplemente verifiquemos, ¿no? Aún, en este caso es más 4, es más 4, entonces el alfa para este es 1. Listo. Entonces, de la primera parte, los 42,2 mililitros de hierro por su normalidad, que es de 0,1, o sea, los 4,22 miliequivalentes, serán iguales a los miliequivalentes de este, más los miliequivalentes de este. Entonces, tenemos, por un lado, la suma de los equivalentes. Entonces, necesitamos una forma de ver alguno de los dos por otro lado, ¿no? Entonces, aquí está, y voy a volver a mostrarles acá. Entonces, listo. La muestra es esta, ¿no? La reducción de ambos iones, cuando pasa esto, gasta esta solución de hierro, que es con lo que se utiliza. En otro análisis se encuentra que el acero contiene 0,75% de vanadio. Entonces, podemos utilizar esa información. 0,75%, pero únicamente de vanadio. Ya, tomen nota. Entonces, con esta información, yo debo ser capaz de encontrar alguno de estos dos. Pues es lógico que si esta es información que relaciona el vanadio, el que yo puedo encontrar es este.
Y una vez encuentra este, pues por resta encuentro los de este. Entonces, ¿cómo usar ese porcentaje de vanadio para llegar a mil equivalentes de este? Primero, pues estos mil equivalentes están en una cantidad de muestra que es de 1,2 gramos, o sea, 1200 miligramos. Tengo tantas ventanas abiertas ahí que me pierdo. Entonces sería, en 1200 miligramos, utilizamos ese porcentaje, ¿no? Significa que por cada 100 hay 0,75, esto aquí gramos y gramos, porcentaje de masa, de vanadio. Esto va a ser algo que parezca más una de vanadio. Y ahora, eso serían gramos de vanadio, ¿no? Podemos llevarlos a moles. Tal vez sea una vuelta, no, creo que no. Necesitamos la masa atómica del vanadio. La masa atómica del vanadio es de 50,94. Entonces, 50,94 gramos de vanadio corresponden a una mol de vanadio. Y como lo que tenemos que relacionar es este de acá, pues ustedes pueden ver que una mol de BO2 contiene una mol de vanadio, ¿no? Porque la relación aquí en el coeficiente es 1 y 1, ¿no? Y lo que necesitamos son los equivalentes. Ya habíamos visto de acá que el número de equivalentes por mol para el BO2, pasando a BO más 2, es 1. Entonces, una mol de BO2 tiene un equivalente. Y con todo ese chorizo, tenemos los equivalentes de BO2. 0.1766. 0,1766. Sí, profe. Mil equivalentes. Entonces, de la primera ecuación, teníamos que 4,22 eran iguales a los del dicromato más los de este. Y los de este los sacamos de allá. O sea que los de cromo serán 4,22 menos 0,1766. Eso da 4,0434. ¿Da cuánto? 4,0434. 34, sí. Sí. Y hay que hallar el porcentaje que hay que hallarlo en qué forma. En cromo, ¿cierto? Calcular el porcentaje de cromo. Bueno, entonces si es de cromo, porcentaje de cromo serían los equivalentes, que son 4,0434 mil equivalentes por el cromo solito. Cromo solo es, ¿cuánto? 51. 52. 51,99, ¿no? ¿Y cuánto es el número de equivalentes por mol? Bueno, mientras piensan en eso, yo voy a poner un 1200 acá abajo, que es la masa de muestra, y por 100. Son 6, ¿no? No. Porque recuerden que cada cromo acá está pasando Son 3. de, a ver, esto es menos 2, esto es de más 6 a más 3. Cada cromo está cambiando 3. El dicromato es 6 porque tiene 2 de cromo. Pero si es uno solo de cromo, el alfa es 3. ¿Bien? El cromo está pasando de cromo más 6 a cromo más 3. Entonces, en este caso, esto sería solo 3. Y el porcentaje de cromo nos da 5.8393. 5.
Listo, porcentaje. Eso sería. Y el porcentaje de vanadio, pues ya está, ¿no? 0.75. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Sí, profe, ya entendí, gracias. Es que lo que estaba complicado era lo que me había hecho complicado era el porcentaje, pero ya lo entendí. Listo, 0.76. A ver, ¿por qué me han conectado por ahí? Sebastián, Sara, Sofía, preguntas, Paulina, me veo muy callados. Profe, en la tarde vamos a volvernos a ver o cómo. Pues solamente si ustedes lo consideran necesario y tienen preguntas que me vayan a hacer puntuales. Ah, ok. Entonces eso creo que lo podemos decidir de una vez. Profe, Sí, yo tengo una pregunta con el 28-26. 26. Esto es de permanganato, ¿no? 28, 26. 2 gramos de sal rellenados en público y de oxidado, exceso de este. Sí, ¿cuál es la pregunta de eso? Ahí es con, pues yo hice algo y me faltan es los equivalentes del es magnesio. El manganeso. Manganeso, eso. A ver, aquí podemos seguirle el rastro al manganeso, 28, 26. A ver, primero el acero se disuelve, entonces está el manganeso más 2. El manganeso más 2 pasa a MnO4 menos por adición de el peroxidisulfato. Y luego se valora este con arsenito. Entonces esto con arsenito. A ver, arsenito. Y nos da un consumo de solución de arsenito de 43,8 mililitros, de normalidad 0,08 normal. Aquí les voy a mostrar esto. Bueno, ya vamos con la pregunta que tenía Valentina. Por ahora vamos a seguir el rastro a manganeso en este caso. El arsenito lo que produce es una reducción del manganeso. ¿Sí? El arsenito pues, puede ser de sodio, lo que sea. Bueno, entonces el arsenito en general, su fórmula es así. Sí, arsenito, AsO2 más. Entonces lo que produce el arsenito básicamente es una reducción del MnO2. ¿Sí? Entonces en la valoración, que es donde necesitamos saber el número de equivalentes por mol, solamente necesitamos verificar cuál es el cambio en estado de oxidación ahí que el manganeso, que es nuestro manganeso. Entonces el manganeso está pasando desde más 7, ¿cierto? Hasta más 2. Entonces, son 5. Ah, ya. Entonces sí está bien. Listo, profe, gracias. ¿Listo? A ver, por aquí tengo una pregunta de Valentina que dice,
siempre que hablan de triyoduro en solución es igual a yodo molecular. Bueno, lo que pasa es que el triyoduro es una forma de expresar la equivalencia con yodo, pero sí, ocurre algo como eso. Algo como, a ver, ¿cómo llena? Pero sí, en esencia es como si la solución tuviera yodo molecular en valorante. Pues es la respuesta rápida a la pregunta que está haciendo Valentina. ¿Sí? Sí, es equivalente al yodo molecular. Listo, profe, gracias. Profe, ya la última pregunta. Sí. Bueno, aquí voy a tratar de darle... Listo. Es esto, Valentina. El triyoduro se forma por la reacción entre el yodo molecular y el yoduro. Pero sí, están en equilibrio, ¿no? Entonces, Y lo que está en solución es el triyoduro, por lo que el yodo no es estable, ¿verdad? exactamente, sí. Listo, profe, gracias. ¿Sebastián, a contra algo? Pues el ejercicio 28-29. Eso sigue siendo de permanganato, ¿no? Permanganato. 29. Sí. Ahí, ¿cómo ha avanzado en eso? Pues es que ahí, digamos, ahí dice pues que están los dos compuestos y que eso, pues se tiene un precipitado que es de todo el plomo, por así decirlo, que es pues proveniente del plomo rojo y del litargirio, ¿cierto? Que se supone que ese es el precipitado. Y luego dice que el filtrado, pues lo valoran y toda la vaina, pero no, o sea, yo llegué a un punto donde dije pues que los equivalentes de ácido añadido, que es lo que se añade al principio, del ácido oxálico, ¿cierto? Son igual a los equivalentes que reaccionan más los equivalentes en exceso del ácido. Se supone que los equivalentes que reaccionan, pues está el plomo rojo y el litargirio. Bueno, eso lo obtuve. Entonces ya en donde me dicen pues que analizan el precipitado, se supone que eso es plomo, pues el plomo que proviene de los dos, ¿cierto? A ver, es que estoy todavía leyendo. El producto de 1458 por punto 1 me da los equivalentes totales, ¿no? Porque según lo que dice acá, este oxalato de plomo es de todo el plomo, ¿no? Dice todo el plomo precipita en forma de esta. O sea que de 1458 por punto 1, eso me debe dar la suma de el plomo rojo y de el PO, ¿cierto? Sí. Estos dos. Ahora, se separa el precipitado por filtración y el filtrado, después de acidificado, consume esto. Bueno, entonces, a ver, ¿qué puede quedar en el precipitado? Profe, pero hay una pregunta, o sea, se supone que se le añade ácido oxálico, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, sería el ácido oxálico que se añade, pues para hallar los equivalentes que reaccionan, que serían los del, pues el plomo que proviene de los dos compuestos, sería la resta. Bueno, sí. O sea, los equivalentes totales serían 50 por punto 0,5 menos punto 1 por 1458. Sí. Y eso sería igual a la suma de los equivalentes de los dos. De los dos. Ajá. Y por el otro lado, a ver, se disuelve en ácido el precipitado de oxalato de plomo y se valora con la solución de manganato. Sí, ese sería un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque tanto en 50 por punto 0,5 menos 1458 por punto 1 tenemos que es la suma de los dos. Y por otro lado, en el 31.05, por la normalidad que de eso, también sería la suma de los dos. Ese también sería la suma de ambos. Sí, pero el número de equivalentes por mol en cada caso es diferente. Ahí es donde está, porque si no, entonces tendríamos, ¿cómo así? Dos ecuaciones con lo mismo, no. El alfa es diferente. Eso es lo que tienen que mirar bien.
el alfa es diferente, porque si no tendríamos dos cosas sumadas, quedan dos cosas diferentes, no tiene sentido matemáticamente, ¿no? Pero la diferencia está en que las dos cosas que están sumando cada vez son diferentes. Tienen que mirar bien el número de equivalentes por mol de cada caso de las reacciones. Pero sí, en ambos casos, los equivalentes son iguales a la suma de los dos, solo que el número de equivalentes por mol de cada uno en los dos casos es diferente. Vale, listo, profe. Entonces, ya teniendo eso, pues ya Ahí sí podría... es resolver un sistema 2×2. Ah, listo. Profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es la 34. Es que ahí la masa no me da de ninguna de las especies. No sé si sea por la normalidad o... Bueno, lo que debe calcular básicamente es hallar el peso equivalente. El peso equivalente lo hallaría multiplicando esto por esto, ¿cierto? Multiplicando el volumen por la normalidad, tiene los equivalentes. Divide 0.36 entre, a ver, pues eso lo podemos hacer rápidamente. Divide 0.36 dividido el producto de, bueno, en miligramos, 360, dividido el producto de 44.4 por 0.105, ¿no? Y eso da 77,22. O sea, lo que estoy haciendo es 360 dividirlo entre el producto de estos dos. La razón pues para esto es para que nos dé, vamos a escribirlo aquí rápidamente, creo que eso sí es rápidamente, 34. A ver, entonces estoy hallando el peso equivalente que serían 360 miligramos. Profe, ¿usted está hablando de lo que está escribiendo? No, es que estoy tomando nota y ya les voy a mostrar. Ya. Por 0, pues no lo iba a hacer, lo estaba haciendo como en el aire, pero bueno, ahora sí. Es esto, ¿no? Dividir 360 entre los equivalentes, eso nos da el peso equivalente. Para este caso me está dando 77,22 gramos por equivalente. Lo otro que hay que hacer es calcular el peso equivalente de cada uno de estos. ¿Cuáles son las opciones? Este no es el 30. F2 o 3 y F3 o 4. Entonces, hay que calcular el peso equivalente de cada uno para poder comparar. Bueno, entonces, el peso equivalente del FO es su masa molar dividido 1, ¿no? Masa molar es 71,85 sobre 1, ¿no? El del F3O2 sería 159,69 sobre 2. 159,69 dividido 2. Ese da 79,8. Y el del otro es 231,54 y el alfa de este es 3, ¿no? Porque tiene 3 hierros. 25. Sería 231,54 dividido 3. Y ese da 77,18, que es bastante cerca a esto. Entonces, ahí está. Ya, muchas gracias. Ya era calcular el peso equivalente con los datos y luego calcular el peso equivalente de los tres y ver cuál es el que estaba más cerca. Y eso es todo. Bueno, entonces les pregunto en este momento, ¿necesitan que nos veamos esta tarde? ¿Sí tendrán suficientes preguntas o creen que no podríamos tener pues una sesión siquiera de 1 hora para esas dudas? ¿Ah? ¿Qué dicen? Profe, ¿no sería mejor hacer otra el viernes?
Lo que pasa es que en la tarde se puede hacer con todos, ¿no? Y el viernes, Sí. pues, solamente algunos podrían, otros no. Ah, listo. Sí, o sea, yo lo que Profe, digo es, No, no pues justifica yo que nos y creo veamos el que en la tarde. viernes, no han podido como adelantar, digamos, por cosas, o bueno, no sé. Sí, o sea, eso es lo que yo me temería, que en la tarde no tengan todavía preguntas, las que no hicieron en este momento. No creo que de aquí a las 2 de la tarde alguien vaya a sentarse en medio del almuerzo a hacer un ejercicio y tener una duda, ¿no? profe, ¿y por qué no se propone una hora entre, digamos, de 3 a 4, que alguien pida una asesoría así común y corriente, pero dentro del tiempo del laboratorio? No, por eso es que eso mismo estoy pensando en este momento y este sería el momento de que ustedes digan, sí, yo tengo dudas y entonces necesito un espacio. Pues, por ejemplo, en mi caso, yo había adelantado solamente el taller de Redox y unas Ajá. cuantas preguntas que sí pude realizar de los otros dos, pero muy pocas por estar haciendo otros trabajos. Pero yo sí me siento a analizar todo el resto de las preguntas. Si tengo alguna duda, no le puedo Bueno, pedir una asesoría una hora. Profe, ¿y qué una tal propuesta si usted diferente. no se conecta, digamos, en la tarde, se queda ahí? Y si, digamos, van... No, yo creo que podríamos hacer algo. Mira, lo que podríamos hacer es que recuerden que mañana la idea era continuar con los métodos de precipitación, ¿sí? Las 2 horas. Sí. Entonces, yo les propondría que hoy pudiéramos trabajar de 3 a 4 en la de precipitación, o sea, clase normal de 3 a 4, y mañana puede ser la primera hora de 10 a 11 para resolver dudas, y la otra hora seguimos con la precipitación. O sea, como para que todas esas preguntas las acumulen en el día de hoy y las puedan hacer mañana de 10 a 11. Ah, sí, también O sería sea, una buena idea. o sea que tendríamos clase de 3 a 4 sobre precipitación. Mañana de 11 a 12 dudas sobre esto y luego de 11 a 12 continuamos con precipitación, como para que tengan el resto de tarde y la noche para tener más dudas para mañana. Ah, sí, profe. Creo que de Pues esa forma podríamos tener, mañana de 10 a 12 dudas. Y de no, 11 de a 10 a 12. 11, de 10 a 11, Ah, sí, 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 porque perdón. necesitamos avanzar en precipitación. O sea, Ah, la idea es listo. sacar una hora desde mañana y hacerla hoy y meter ahí asesoría mañana de los ejercicios, que pueden estar todos. Sí, profe. Listo, entonces nos veríamos otra vez a las 3 para que hablemos de los métodos de precipitación. Profe, una pregunta. Bien. A mí no me aparece el taller de Redox. ¿En qué parte lo subió? Me aparece el de yo y el otro, pero el de Redox no lo veo. ¿En qué parte lo subió? ¿Qué te pasó? Me está doliendo la cabeza ya con esto. Bueno, está dentro de una sección que se llama método redox. Creo que es un efecto del hambre. Abrí esto en la misma ventana donde estaba la reunión, entonces por eso me salí. Efecto del hambre, sí, ya el almuerzo me está llamando. Ah, está aquí, en esta parte donde dice óxido reducción, ahí están los ejercicios. ¿Sí? Felipe, ¿sí vio dónde? Profe, estoy buscando. Es en el Classroom. Sí,
Sí, en Classroom aquí hay una parte que se llama oxidorreducción, ahí está. Ah, listo, sí, ya. Bueno, entonces nos volvemos a ver a las 3. De 3 a 4 vamos a avanzar en lo de perdón, en la precipitación, para que mañana tengamos una hora de consulta. ¿Listo? Entonces, ahorita estamos en contacto otra vez. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Hasta luego, profe.